En el video de hoy te voy a mostrar no solamente cómo hacer para activar y cultivar estas cebollas que son por lo general de un tamaño muy pequeño, cómo los productores no las pueden vender por ser tan pequeñas, las ponen en oferta y hoy me las traje a casa para cultivarlas y no solamente cosechar las hojas, sino también para darle un segundo uso directamente en nuestra huerta. Lo que te voy a recomendar es que te busques un cajoncito, una maceta que tengas. Es importante que esté bien perforado porque necesitamos tener buena aireación a nivel de todas las raíces y que el exceso de agua se vaya lo más rápido posible. Otra de las grandes ventajas que tiene hacer el cultivo con las cebollas cuando son pequeñas es que podemos usar la tierra, el sustrato que tengamos en casa. No vamos a necesitar algo que sea muy específico. Si tenés compost, mucho mejor, tierra negra. Y vamos a hacer una capa de aproximadamente, como mínimo te voy a recomendar, unos 5 a 10 centímetros para que cuando empiecen a salir estas raíces enseguida se encuentren con nutrición para acelerar toda la producción de hojas. Y vamos a tener en cuenta la orientación por donde vemos que están las raíces secas, va a ir hacia abajo y las vamos a enterrar aproximadamente hasta la mitad, dejando como mínimo una partecita de arriba para que la luz empiece a entrar por esta cebolla y estimule la producción de hojas mucho más rápido. No te voy a recomendar que cortes las cebollas por arriba porque esto va a ser gasto de energía que va a tener la planta para poder combatir cualquier plaga que quiera atacarla, sino que directamente las ponemos así y una al lado de la otra. Acá no nos vamos a preocupar por la falta de nutrición porque en sí toda la cebolla, la parte que comemos, cuando la picamos a la cebolla, eso es en realidad una hoja que tiene muchas reservas y es la energía que va a necesitar la planta para poder empezar a sacar primero las raíces y después por arriba todas las hojas. Así que acá vamos a ponerla una bien al lado de la otra. Le vamos a hacer un buen riego. Fíjate que después de regarlas, enseguida vamos a ver que el agua cae. Esto es muy importante para que no se nos pudran todas estas cebollas cuando las estemos cultivando. Y la vamos a dejar en un lugar que reciba la mayor cantidad de luz porque cuanto más sol tenga, esta brotación se va a acelerar mucho más. Y después de un mes y medio, este era el repollo que les mostré que estaba congelado y atrás estaban las cebollas. Ya las podemos empezar a cosechar, depende de la cantidad que quieras, pero hoy vamos a hacer toda la cosecha completa. Y por acá atrás también, esto lo podés hacer en envases más pequeñitos para tener de a una las cebollas y poder aprovecharlas también. Mirá lo que viene por abajo. Y un detalle que hay que tener en cuenta es que no te preocupes si a las cebollas las tocas y están blandas. Esto es totalmente normal porque durante toda esta época de crecimiento, las reservas que tenían, que vendrían a ser todas las hojas estas que son las que comemos, van a pasar a formar las hojas verdes por arriba y por abajo vamos a tener todas las raíces. Es por eso que van a estar blandas. Y otro punto a tener en cuenta también es que estas cebollas tienen, por ejemplo, en esta una sola planta, acá al lado podemos llegar a sacar 3 plantas y, bueno, acá hay 2. Esto tiene que ver porque abajo de todo en una cebolla tenemos un tallo bien comprimido con muchos brotes y cuando cada uno de esos brotes se despierta van a ser plantas distintas que después las podemos llegar a cultivar. La cosecha la podemos hacer en el momento en el que necesitemos usar toda la parte verde, las hojas, y si no, como ahora, que las voy a cortar todas para mostrarte después qué vamos a hacer. Por otro lado, también es normal y suele pasar que fíjate que todas las que pusimos acá anduvieron menos una. Esta se pudrió totalmente y ni siquiera dio raíces. Entonces, al momento de cosecharlas, te voy a recomendar que dejes unos 3 dedos desde la base esta de la cebolla hasta donde vemos las hojas verdes. Fíjate que se le forma como un pliegue que protege las hojas. Lo vamos a hacer justo por ahí, para que de esta forma le dejemos un extra más de energía, no estemos cortando las yemas apicales para que después de esta cosecha vuelvan a rebrotar cuando las pongamos directamente en la huerta. A esto lo podemos hacer directamente con una tijera y si no, con los cuchillos. Esta que tiene 3, la vamos a cortar por acá y así lo vamos a hacer con todas, para que la planta después pueda volver a rebrotar. Con este espacio que le dejamos abajo, le vamos a dejar energía para que después puedan volver a rebrotar.
y esta otra por acá. Y todo este corte, para que nos dure mucho más tiempo, lo podemos guardar en una bolsa de nylon y la guardamos directamente en la heladera para usarla como verdeo. Pero la mejor parte viene ahora y es el uso que le vamos a dar a estas cebollas que nos quedaron por acá. Mira lo que es esto. Una locura de raíces. No te preocupes porque muchas se van a terminar rompiendo. Así que con cuidado las vamos a empezar a separar. Mira lo que es esta. Es impresionante la cantidad de raíces que tienen estas plantas porque estuvimos poniendo la cebolla directamente entera. ¿Ves que de la tierra se separan fácil? Porque acá mucha de la energía que estuvieron usando vino directamente de la cebolla. Las lavé un poquito y una rociada con agua siempre a las raíces hasta que hagamos todo el tratamiento para que evitemos la deshidratación. En el caso, por ejemplo, que tengamos una sola planta, un tallo por arriba, a esta la vamos a dejar tal cual como está. Pero en estos otros casos, cuando hay dos plantas o por ejemplo en esta que tenemos tres, las podríamos poner directamente así en la huerta para esperar a que todo esto se descomponga y más adelante separamos las plantas. Y si no, este tratamiento se lo podemos hacer directamente ahora. Es normal que en las cebollas que tengamos más de un brote, toda esta parte de abajo se pudra o se descomponga mucho más rápido porque vamos a tener mayor número de plantas que van a estar sacando toda la energía de esta cebolla original. Y cuando las tenemos ahí directamente con un cuchillo, vamos a cortar el tallo basal en dos partes, tratando que nos queden raíces de los dos lados. Separamos una que tiene tres y nos vamos directamente a la huerta para que veas dónde las voy a ubicar y que en realidad a esta altura, como están las plantas, le podemos dar una segunda oportunidad para que vuelvan a dar hojas y es muy probable que el día de mañana no solamente nos den flores, sino que también se forme alguna mini cebolla por abajo. Esto directamente a la compostera. Yo podría estar haciendo el corte acá, pero siempre es mejor tratar de ver dónde lo vamos a hacer, así que tratemos de sacarle todas estas hojas y ahí la tenemos. Cuando tenemos tres, acá se va a complicar un poquito más, pero siempre tratando de dejar parte del tallo basal con raíces y con toda la parte de arriba. Y este otro lo mismo, hasta abajo de todo. Así ya las tenemos listas para ponerlas en la huerta. Un truquito para separarlas mucho más rápido y no tener que estar sacando todas estas hojitas una por una. Vamos al medio, empujamos y vas a ver cómo todo esto baja. Y después nos vamos para atrás con el cuchillo sin cortarlas y llegar hasta ahí. Así ya vamos a poder identificar bien las dos plantas para separarlas y asegurarnos que cada una quede con un pedacito del tronco y muchas raíces. Y ahora solamente nos queda irnos a la huerta a pasar un buen momento trasplantando todas estas cebollas y protegiendo muchos de los cultivos que podemos llegar a tener en casa. Y acá, en este caso particular, ya las vamos a trasplantar, lo que busco siempre es tratar de dejarlas en plantas donde, por ejemplo, puedan venir los caracoles o babosas para que den un extra más de olor en toda la zona. Como hice, por ejemplo, acá, estas son todas cebollas de recultivo. Trato de dejarla e intercalarlas, por ejemplo, entre las lechugas. Esto genera olores alrededor y hace que tengamos todas nuestras plantas mucho más protegidas. Por acá tengo también otro recultivo que es el puerro. Este también lo pongo entre medio de las lechugas, por ejemplo. Y el que tengo justamente acá atrás, que ya dentro de un tiempito lo vamos a trasplantar, son los puerros que hice a partir de semillas. Siempre tardan un poquito más de tiempo, hay que separarlos. Pero cuando hacemos los recultivos, que en este caso tengo estos que están acá, mira lo que le pasa a los puerros. Esta es todo el rebrote de la planta principal, de la base, pero enseguida sacan las plantas laterales y compara los tamaños que están puestas al mismo tiempo que las que hicimos de semilla. Por acá hay otro más que también dio la plantita lateral, que ya está lista para separarlas. Y es una forma, por lo menos, mientras que esperamos a que crezcan los que hicimos de semilla, para acelerar todo este proceso de cultivo. Cuando tenemos las plantas, que es una sola,
Si no está muy blandito, las ponemos directamente entre medio de estas lechugas. Esto ahora lo que va a hacer es desarrollar nuevas hojas que las vamos a poder cosechar y las vamos a enterrar hasta el cuellito que tenemos por acá arriba. Ahí está. Y las que tenemos así individuales, por ejemplo, las podemos poner entre medio de estas acelgas para generar estas barreras de olores que después nos van a servir para proteger todos los cultivos en la huerta. Siempre dejando la parte verde que nos quede por afuera de la tierra. Y así las vamos a poner entre todas las plantas que tengamos en la huerta, ideal por ejemplo entre las espinacas, las acelgas, para darle toda una protección extra. Y también está bueno ponerlo todo alrededor de nuestra huerta, si llegas a tener por ejemplo también algún cajón en los bordes para darle este olor a cebolla y proteger más tus plantas. Espero que lo pongas en práctica, que protejas tus plantas en la huerta para tener una mejor cosecha y te mando un saludo grande. ¡Chao!